Hola, ¿cómo están? Miren qué bonito este corazoncito que lo podemos hacer como perfumero. Recuerden que ahora viene el Día de los Enamorados, época de corazones. Ya arrancamos con corazoncitos y seguimos porque la verdad que son hermosos. Le pueden poner no solamente el vellón que lleva por dentro para rellenarlo, pueden poner bolsitas con semillitas o florcitas de lavanda, con algún aceite esencial. Lo pueden regalar con una tacita, con ramos de flores. Miren qué bonito. Para regalar en esta época, pero para tenerlo todo el año también. Podemos hacer un sujetador de cortinas y quedan preciosos. O hacemos varios y los colgamos en hilera, simplemente decorativo, que quedan muy, muy bonitos. Estos están bordaditos con perlas, miren qué belleza. Uno de los materiales que pueden ser mostacilla, puede ser alguna de colores también. A mí me gustó ponerle perlitas, que quedó precioso. E insistimos con esta rosita preciosa que ya la veníamos bordando. La vamos a bordar aquí. Una borla de las más simples. Es un trabajo muy fácil de hacer, muy rápido y, como siempre digo, otro de los clásicos del crochet, que así vamos a arrancar. En este caso vuelvo con mis lanitas, pero recuerden que lo pueden hacer con hilo de algodón. Yo sé que hay fanáticos para el hilo de algodón. Bueno, yo soy una fanática de estas lanitas finitas que me encanta cómo queda, pero tranquilamente lo podemos hacer con hilo de algodón, que queda muy, muy bonito también. Bueno, aquí yo ya tengo el material. Lo voy a tejer con una aguja 3,5, pero puede ser con una número 4. Este está tejido con una número 4 por el grosor del material que se presta para ese número de agujas. Le pueden bordar perlitas o mostacillas si ustedes quieren, las pueden pegar también. Y obviamente los colores. A mí me gustó combinar estos colores, pero ustedes pueden hacerlo solamente con un color. Quedaría divino. Si lo quieren hacer el clásico, todo rojo, también quedaría muy hermoso. Aquí yo voy a combinar un lila con rojo, que creo que va a quedar bonito y muy vistoso. Bueno, eso es todo. Alguna agujita de lana para poder bordar, aguja e hilo para poder coser las perlitas, o las pueden pegar. Y el material a gusto, es muy muy poquito. Recuerden que también un poquito de vellón para rellenar. Si no tienen vellón, lo pueden rellenar con bolsitas de nylon, con restitos de lana que vamos guardando a medida que vamos cortando, con lo que ustedes tengan, o con alguna bolsita de semillitas de florcitas de lavanda, o algunas semillitas así que tengan perfumito que a ustedes les guste, lo pueden hacer también. Bueno, vamos a empezar. Es muy fácil. Tenemos que hacer 2 tapitas. 2 tapitas y luego van a ir unidas. Como les comentaba, es un clásico más que tenemos en el crochet y que siempre vale la pena ir repitiendo. Vamos a tejer el centro, la parte baja, digamos, del corazón. Vamos a formar una especie de cuadradito. El muchacho este no es tan cuadradito, pero así vamos. Con esta aguja 3,5 voy a cargar unas 8 cadenitas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego voy a tejer una más para elevar mi punto, porque este cuadradito o pseudo cuadradito lo vamos a hacer con medias varetas. Entonces aquí comienzo y van a contar 5 hileras de medias varetas. A mí me gustó este tamaño. Recuerden que ustedes pueden variar la cantidad de base, o sea de cadenas. Si lo quieren hacer más grande, bueno, suman unas cadenitas más y también van a tener que sumar alguna que otra hilera para tratar de formar el centro de este corazoncito, o sea, el cuadradito este que nos forma entre las dos pancitas, ¿sí? Aquí terminé con mi hilera de media vareta, una cadenita voy a girar y vuelvo a hacer esta hilerita repitiendo el mismo movimiento por 5 hileras en total. Así que yo me voy a quedar tejiendo porque miren esto qué fácil que viene, y podemos hacer unos cuantos para quienes se dedican a vender, que son muchos amigos que me comentan siempre que están vendiendo estos tejidos divinos. Bueno, este es un trabajo de esos que se dice un trabajo estrella, que lo van a tener en su puesto, en su negocio o en su hogar o en su rincón del tejido, y lo van a poder ofrecer
porque la verdad que sale y siempre sale muy bien para complementar algún tipo de regalo o como regalito así en sí mismo es divino. Así me quedo tejiendo 5 hileras en total. Una vez que terminamos con las 5 hileritas, vamos a dar toda una vuelta en punto bajo. Recuerden que aquí tenemos 8 puntos, entonces en los laterales donde da la altura de la media vareta tenemos que completar con 8 puntos. Pero en cada esquina vamos a sumar un punto porque tenemos que seguir manteniendo esa formita como cuadradita. Es más bien un rectangulito, pero bueno, vamos bien ahí. Entonces yo le voy a sumar, primero para poder girar bien en cada esquina, una cadenita o le pueden sumar un punto bajo. Aquí voy a tejer 8 puntos bajos, así igualamos la cantidad que tenemos en la base y en la terminación. Tenemos 8 y 8 aquí, entonces aquí y aquí voy a completar con 8 puntitos bajos, pero recuerden de hacer una cadenita en las esquinas o un punto de más. Esto es muy fácil. Tengo 2, 3, pueden pasar el punto si quieren por debajo. A mí me gusta pinchar estas, si son varetas o si son medias varetas, me gusta pincharlas, entonces no queda ese hueco, no queda como un agujerito que se le forma porque claro, se extiende el punto. Así, 8 cadena, 8 cadena, 8 cadena, así hasta dar toda la vueltita y llegamos aquí. Luego les muestro cómo seguimos. Aquí ya tengo toda la vueltita con puntos bajos, entonces emprolijamos bastante ahí el cuadradito que queda bonito, bonito. Y preparamos para recibir los otros puntos, ¿eh? Entonces queda mucho más lindo así si le damos toda una vueltita. Ahora tenemos que hacer uno de los lomitos que tiene una pancita, que tiene el corazoncito, y vamos a trabajar aquí en el centro. Pero para no cortar esta hebra, yo tengo que empezar a tejer desde aquí, de este centro. Me voy a mover 1 o 2 espacios para poder hacer una vareta y calzar justo aquí, que sería el medio, que es donde vamos a trabajar. Y nos tiene que quedar un espacio para la segunda hilera. Entonces, ahí vamos. Igual es súper fácil, pero me gusta mucho ir comentando estos pasos, como siempre digo, para los principiantes que están comenzando con este tejido hermoso. ¿Ven? Hice un par de movimientos, simplemente me moví con un punto, 2 puntitos deslizados porque me quiero acercar al tamaño de lo que va a ser mi vareta. Este es el punto elegido, el punto del medio para tomar todos estos puntitos que vamos a tejer. Tomo una lazada, ahí voy al medio y comienzo a tejer en el mismo punto un abanico de 8 varetas. Entonces es el inicio para hacer esa pancita, ese lomito que tiene el corazoncito. ¿Ven? Pero aquí me queda un espacio y de este lado me va a quedar también un espacio para continuar con la segunda hilera. Pero por ahora estamos haciendo aquí, siempre tomando en el punto del medio, en este mismo punto, las 8 varetas. Aquí tengo 4 y sigo contando. Acá tengo ya mis 8 varetitas y voy a contar desde este centro 2 puntitos y en el tercero podría tomarlo tranquilamente ahí, un punto deslizado. Cerré mi abanico y todavía me queda aquí un espacio y aquí el otro. Entonces, desde aquí me voy a mover con puntitos deslizados, que son 2, 1. Ay, lo voy a hacer de vuelta porque se me piantó una de las hebritas. Vieron que yo tengo manía de tejer con la hebra doble. Ahí está. Y me muevo. 1 y con el otro también vuelvo a hacer un puntito deslizado. Entonces ya estoy ubicada bien en la esquina. Voy a hacer una cadenita, giro mi trabajo y ahora vamos a hacer aumentos en cada uno de estos puntos. O sea que voy a tejer 2 varetas por cada una de base.
desde aquí, desde esta esquinita. Comienzo con el primero y así vamos a ir tejiendo aumentos en cada uno de los puntos hasta obtener 16 puntos de vareta. Entonces completamos lo que sería la pancita de este corazón. ¿Vieron qué fácil? Les comenté que era un trabajo simple. Recuerden que hoy, como estamos en la sección de técnicas, todos los miércoles vamos a subir, como hemos venido subiendo hace mucho tiempo, un videíto con algún tips, con trabajos pequeños como estos. También tenemos los primeros pasos para quien quiere empezar a tejer crochet, lo que serían los puntos básicos. Bueno, todo eso lo van a encontrar aquí en esta sección de técnicas, que es una sección que me encanta porque son todos trabajos pequeños, pero la verdad que siempre muy bonitos y vienen muy bien para cuando uno se está iniciando, pero cuando queremos hacer trabajitos así tipo caballito de batalla para vender o para hacer un buen regalo, y obviamente tejido con nuestras manos, así que valen la pena. Aquí llegué al final, entonces voy a ir hasta la esquinita de este cuadradito y lo voy a cerrar con un punto deslizado, si es que encuentro la hebra. Ahí está, con un puntito deslizado, y voy a cortar nudito. ¿Por qué corté y no continué aquí? Porque yo tejí de este lado, era el frente del centro del corazoncito, entonces yo tengo que tejerlo también del lado del derecho, de ahí o aquí, en cualquiera de los dos lados, para que no me quede al revés el centro. ¿Ven? Esto sería la parte del revés del centro, y esta parte de afuera yo ya lo hice con el derecho hacia mí. Entonces las dos pancitas o los dos arquitos que se forman tienen que estar parejos. Entonces por eso hago un nudito. Yo puedo empezar aquí, ¿ven? Buscando el punto central, o puedo empezar de este lado también. Es lo mismo, ¿sí? Entonces ahora voy por el otro, lomito, pancito, esta formita así, redondeada, que tiene como clásico, como un básico en el corazón. Bueno, ahí voy. Busco el centro. Si quieren los pueden contar. Recuerden que teníamos una cadena extra, así que se nos suman unos puntitos, pero ustedes visualicen el centro. Ahí nos vamos 2 puntitos hacia atrás, porque este espacio me tiene que quedar para la segunda hilera de este arco. Entonces aquí yo comienzo a tejer. Voy a hacer una cadenita, esperen, ahí. Comienzo con un punto bajo, como comencé el otro, igual. Y ahora que había visualizado y lo perdí, acá está mi centro, ahí. Ustedes visualizan ahí el centro, lo pueden contar. Y vuelven a repetir el mismo movimiento. Hacen las 8 varetas y repiten todo igual, de la misma forma. Dejan un pequeño espacio, que es el espacio para la segunda hilera, y luego hacen el aumento. 6, 7, me faltaría una, 8. Ahí. Cierro con un punto deslizado y me muevo hacia la esquina con 2 puntitos deslizados. Ahí. Cadenita, giro y aquí comienzo a hacer, busco la primera, ahí. Comienzo a hacer los aumentos. Fácil, más que fácil, y es un trabajo precioso, súper delicado. Recuerden que estamos en el mes del amor, así que hacer corazones, repartir corazones, incluso podrían dejar, a este yo lo voy a cerrar todo, pero si ustedes quisieran le pueden dejar una abertura y con algún botoncito ahí a un costado, lo llenan de caramelos, algún regalo bonito extra por dentro del corazoncito, y luego quedaría como perfumero. La verdad que es un trabajo muy bonito y vale la pena. Súper rápido de hacer. Yo vengo haciendo aumentos, ahí vengo a 1000,
pero para que ustedes vean que esto es muy simple. Ahí me queda el espacio, este sería el centro. Acá simplemente otra vez un deslizado y una cadenita para nudo. Ahí. Mientras les dilata, charla y charla, lo terminé. Esta hebrita yo me la voy a llevar hacia atrás porque elijo que este sea el frente de mi corazoncito. Recuerden que tienen que hacer otro exactamente igual. Pueden elegir cualquiera de los dos lados, el que más les guste para que sea el centro, para que sea el frente, perdón. Pero sí, bueno, vamos a esconder las hebras y a preparar otra tapita igual. Me quedo escondiendo hebras y ya les muestro cómo sigue. Acá elegí cuál va a ser mi frente y el frente aquí. Voy a presentarlo al revés, los enfrento y voy a empezar a tejer dejando un tramito sin tejer, obviamente, para rellenar. Entonces voy a dejar este lado libre, voy a comenzar aquí, a un costadito. Ustedes dejen donde les parezca más cómodo para luego rellenar, pero a mí me parece que acá esto está perfecto. Y miren qué simple. Vamos a ir buscando estos puntitos bajos que ya los habíamos hecho, dando toda la vuelta al cuadradito, y también se van a marcar muy bien sobre las varetas porque se notan estos puntitos, muy fácil de ver. Así que es simplemente ir pinchando uno de cada tapita, y respetando cada uno de los espacios, uniendo con punto bajo. Ustedes quieren tejer, no sé, por ejemplo, con punto cangrejo, también lo pueden hacer. Los quieren coser con aguja de lana y el hilo o lana que estén tejiendo, también lo pueden coser. Así que eso es a gusto. Aparte de cerrarlo con punto bajo, cosiendo o de la forma que a ustedes les gusta, quieren hacer algún otro punto, algún punto en relieve, también. Quieren pegar alguna florcita por encima y no bordar, o pegar perlitas también. O sea que opciones hay muchas, según la creatividad de cada uno, las ganas o a quién le vamos a destinar si los queremos regalar. Podemos elegir algo que le guste al destinatario y bueno, ahí aprovechamos y hacemos algo para quien amamos, a quien le queramos regalar estas bellezas. Bueno, quería llegar hasta aquí para mostrarles que ahí estamos llegando al centro. Hay que cerrar bien, no dejar espacios para que no quede ningún tipo de huequito. Ahí me está faltando uno. Ahí. Y aquí en el centro, bien en el centro. Ahí. Ahí y no salió. Ahí. ¿Por qué me quería detener aquí? Porque ustedes pueden elegir. Esto en este caso es una cadenita simple. Pero ustedes, si no quieren luego agregar esta cadenita, pueden hacer ahora una cadena al ojal y vuelven con punto deslizado y continúan cerrando. Pero también tienen la opción de hacer una cadenita ya luego aparte, una vez que lo cerramos, y luego se esconde por dentro la hebra, el nudito que nos queda. Pero quería mostrarles que tienen esa opción. Si quieren pueden hacer la cadenita, el ojal, y vuelven con puntos deslizados y continúan cerrando, ¿sí? Por eso quería llegar hasta aquí, pero esto me voy a quedar a cerrar así, con puntitos bajos, porque es muy muy simple, pero bueno, me quería detener para mostrarles esa otra opción. Miren qué fácil. Ahí me voy a quedar tejiendo todo alrededor hasta llegar un par de puntitos más, pero sí tengo que dejar un orificio para poder rellenar luego con comodidad, ¿sí? Así que me quedo tejiendo. Miren qué simple y miren qué bonito. Bueno, acá no corté la hebra, por supuesto, y vamos a comenzar a rellenar. Yo les comentaba que si quieren poner florcitas, semillitas de lavanda o
alguna bolsita con una telita con aceites esenciales, o le ponen aquí, terminan de hacer un borde en rojo para que esto no quede cortado obviamente, y le ponen algún botoncito y esto lo pueden llenar con caramelos. Todo va a depender para quién será destinado este hermoso corazón, pero ahí están las posibilidades. Bueno, yo lo voy a llenar hasta ahí, ahí me gusta. Y una vez que lo cierro, les voy a mostrar cómo lo bordamos. Recuerden, si ustedes lo van a utilizar como bolsita, obviamente si lo van a bordar, tienen que tener cuidado de no unir las dos partes. Bueno, ¿no? Cuando uno borda que tiene que pegar y después hay que descoser. Pero bueno, también le pueden pegar florcitas. Hay opciones un montón. Me voy a quedar cerrando aquí. Bueno, acá terminamos de rellenar, de esconder hebra, y ahora voy a hacer la cadenita para colgar, que esto es más que simple. Ahí. Ustedes le van a dar el largo que quieran, pero siempre calculando más o menos ahí, como para colgar un ojalito. Y vamos a hacer un nudo. Dejo una hebra medianamente larga porque esta la voy a enhebrar y me la voy a llevar por el arito. No la traigo para aquí porque en algún momento, salvo que la haga llegar hasta aquí abajo, porque tenemos que esconder la hebra esta y obviamente este que está aquí. Pero esta yo la voy a enhebrar y la voy a esconder aquí adentro del arito. No se va a notar para nada y ya tenemos lo que sería la tirilla para colgar. Eso por un lado. Y nos quedaría hacer la borlita, que es muy simple. Yo simplemente empleé los 4 deditos. Ustedes quieren cortar un cartoncito y le van a dar unas cuantas vueltitas. Tampoco es tan grande la borlita porque, miren, es un trabajo pequeño. Así que no muchas. Unas cuantas vueltitas nomás ahí. No es tan gordita, ¿ven? Ahí. La voy a apoyar porque no me preparé para atar esto. Tendría que haber preparado antes. Pero bueno, borlitas hemos hecho muchas veces. Ahí. Esta es de las más simples. Ahí. Y ahora le vamos a atar la cabecita. Dejo aquí un poquito largo. Es de las más simples, pero ustedes pueden hacer como más les guste. No, esto es una idea, nada más que una idea simple. Ahí. Y ahora recortamos. Primero voy a cortar aquí estos rulitos y luego a emparejar. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer una cadenita desde la cabecita o con una hebra en una aguja. Simplemente, como está aquí, está con una hebra. La dejé colgar un poquito. Si quieren en el medio pueden agregarle alguna perlita, alguna piedrita de bijou. Ahí. Es de las más simples. Y la vamos a unir o con una cadenita tejida al crochet, o aquí por ejemplo yo tengo una agujita con un nudito. Si quieren, como les comentaba recién, le pueden poner alguna piedrita en el medio. La pueden hacer bien pegadita ahí o la pueden dejar que cuelgue apenas un poquito para que tenga movimiento. Ahí ven. A mí me gusta que tenga un poco de movimiento. Entonces aquí mismo voy a hacer un par de nuditos. Miren qué fácil. En un rato, ahí. Y ya tenemos la borlita. Esto obviamente a esconder. Le vamos a dar unas cuantas vueltitas. Ya tiene un nudo, así que ya el nudito está trabando. Pero siempre lo vamos a llevar por el color que estamos utilizando. Ahí. Nos queda esconder esto. Y ahora, miren qué bonito.
si hay que prolijar, luego prolijan un poco mejor la borlita. Y ahora miren que tengo aquí. Acá tengo una agujita enhebrada con un poquito de lana verde para hacer estas hojitas. Pero recuerden, ustedes, lo voy a esconder por ahí más o menos y voy a salir a un costado. Entré por aquí porque tengo un nudito en la lana, ahí está, y ahí quedó trabado. Voy a dejar el centro libre para que aquí pueda hacer mi rosita. Y aquí simplemente tengo la lanita doble. Voy a hacer 5 hojitas como para acompañar esa rosita, pincho en el mismo lugar, salgo aproximadamente a 1 centímetro, un poquito menos, ahí con la aguja, paso por detrás la hebra, ahí, y pincho abrazando esta hebrita. Voy a calcular dónde voy a querer mi próxima hojita y salgo. Ahí hice una pequeña hojita y acá vuelvo a repetir el mismo movimiento. Entro ahí, calculo más o menos la misma distancia, paso por detrás de la aguja la hebra y aquí hice mi segunda hojita. Voy a tratar de hacer una que calce justo en el medio hacia abajo. Ahí tengo 2 hojitas. Así, muy suelto, pero miren qué bonito que queda. Son pequeños detalles ahí y me quedarían 2 hojitas más como para completar este trabajito, pero es muy simple. Hay una más, me parece que me quedó corta la lana, así que luego la última hojita la voy a dejar para después. Voy a salir por detrás porque no me va a alcanzar. Acá me faltaría una hojita más, así que me quedo haciendo esa hojita y les muestro cómo hice. Aquí, obviamente, bastante más distancia que en el otro, pero no importa, va a quedar bonito igual, mejor. Así tenemos la opción de ver cómo hacemos diferentes los trabajos y no siempre salen igual, que no deberían porque estamos haciendo un trabajo artesanal. Aquí estoy enredando mi lanita verde y la voy escondiendo por dentro para no hacer nudos. Ahí está. Simplemente me faltaría aquí una hojita. Me quedo a hacerla y ya hacemos la rosa. Completé mi quinta hojita y aquí voy a salir al centro. Tiene un pequeño nudito, pero voy a tratar de esconderlo ahí. Y voy a coser 5 puntaditas, una entre cada medio de estas hojitas para hacer esta rosa tan bonita. Acá voy a hacer la primera y aquí voy a salir para hacer la segunda. Ahí. Y todas van a ir hacia el centro. Obviamente que esto, como siempre comento, yo no sé bordar, pero me gusta jugar. Me hace feliz hacer estas cositas. No importa que no sepa bordar, yo hago, siempre estoy haciendo, no paro y disfruto de mi trabajo. Ahí voy a hacer uno más. Va a quedar como una especie de estrellita. Ahí. Y me faltaría una. Voy a salir aquí arriba. Ahí. Estoy utilizando la lanita doble. Y aquí. Voy a pinchar para terminar a hacer el último puntito. Y voy a salir al lado. A ver si puedo salir aquí. Porque tengo que entrar, pero salir bien al ladito de cualquiera de estos puntitos. Para comenzar a enroscar y hacer esta rosita. Ahí. ¿Ven que parece una estrellita? Bueno, ahora, bien aquí en el centro, pero a un costado del punto, voy a pasar por encima mi hebra ahí, pero por debajo de esta puntadita. Y aquí, por encima y por debajo. Por encima y por debajo. Hace poco hice un trabajo con estas rosas y me maté de la risa haciendo, porque como yo sé que no sé bordar, pero he encontrado muchos compañeros, muchas amigas del canal que tampoco saben bordar, pero se animan, son kamikaze como yo, se animan y hacen, y esa es la idea. Por lo menos así es como yo me manejo. Yo no sé hacer algo, pero si me gusta, lo intento, y la verdad
que no me disgusta el resultado porque uno siempre va a tratar de mantener la prolijidad, pero tampoco nos vamos a frustrar. Hay que intentar, hay que hacer, hay que meter mano. Cuando hacemos artesanías, estas cosas, estos pequeños detalles, esto siempre queda muy bonito. ¿Ven cómo se va formando? Voy por arriba y por abajo. Vamos intercalando. Si en esta vueltita anterior fue por abajo, en esta me va a tocar por arriba. Entonces es muy fácil. Y se hace velozmente. ¿Ven? No pinchamos el tejido, simplemente pasamos por debajo de esa hebra, de esa puntadita que hemos hecho. Y es girar y girar. Me voy a quedar a terminar esta rosita y ya les comento cómo apliqué las perlitas tan lindas. Acá estoy terminando y estaba anudando. ¿Sí? Y una vez que anudaron, empiezan a perder el hilito por dentro y no se va a salir ni a desarmar. Listo. Terminé con mi preciosa rosita, que las amo, quedan divinas. Ahora, ¿qué me tocaría? Simple. Esperen que voy a buscar mi agujita que tengo por acá enhebrada con hilo blanco por las perlitas. Repartir estas perlitas. Acá tengo otra aguja. Miren, son perlitas divinas. Acá hay un poco de mezcla, hay algunas mostacillas, tornasoladas. Aquí, miren, como estaba más arriba la rosa y más pequeña, yo apliqué las perlas perdidas por esta parte baja del corazón. Pero acá puedo salpicar con algunas aquí y otras por aquí. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a salpicar algunas por aquí abajo. Primero voy a entrar mi aguja con el nudito para que se trabe. Como esto es muy finito, ahí lo tengo que hacer no a la forma bruta, porque yo soy así media ahí. Ahí está, ahí quedó trabado. Entonces esto es muy, muy simple. Enhebrar la piedrita que ustedes quieran. Si no quieren hacer esto, busquen silicona en frío y las comienzan a pegar. Pero esto es tan fácil. Ahí, si no se les enreda el hilito, como a mí, ahí y ahí, en parejo. ¿Ven? Y las van perdiendo, así, las van moviendo, las van salpicando. Acá yo tengo una mezcla, algunas son mostacillas tornasoladas, otras son perlitas y la verdad que me encanta esta combinación y hacen un trabajo. El corazón ya de por sí es precioso en la forma que lo hagamos, en cualquier material y en cualquier forma, tejido o con algún otro material. El corazón siempre es muy lindo hacer regalos con corazones. ¿Ven? Así, simple. Y si lo decoramos como estamos decorando aquí, este corazoncito, la verdad que mucho mejor. Así me voy a quedar bordando, a salpicar piedritas, a salpicar perlitas, que le queda precioso. Y luego les muestro el trabajo terminado. ¿Ven? Yo puse una hebra bastante larguita como para ir recorriendo. Si me queda corta y veo que me falta, vuelven a enhebrar, no pasa nada. Anudan bien y esconden por dentro del corazoncito. Y van decorando con lo que tengan. Con lo que tengan. No tienen piedritas, pueden hacer nuditos de colores con hilo o con lana, con que lo estén tejiendo. Y hacen nuditos, también es decorativo y también va a quedar bien. Bueno, me quedo terminada de bordar y esconder las hebras y les muestro el trabajo terminado. Miren qué belleza, le agregué más perlitas, qué bonito que queda, es un súper, súper regalo. Los corazones son preciosos, siempre vienen muy bien. Aquí tienen otra variedad de color y quería recordar que también tenemos esta belleza con el punto jazmín que está en el canal, así que también pueden hacer otros corazoncitos y complementar todo un trabajo. Miren qué bonito. Este es súper simple, rápido de hacer y precioso. Muchas gracias, nos estamos viendo en otro tutorial. Gracias, besitos.